¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Elizabeth Hernández Adame. Curso la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 21003945. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura de Derecho. Mi asesora educativa es Beatriz Soledad Sierra y hoy es día 1 de febrero del año 2022. El reto 5 trata de lo siguiente. Analiza el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del año 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. A continuación, vamos a desarrollar con base en el caso expuesto, argumentando y con fundamentación jurídico las siguientes preguntas. Primer pregunta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, el contrato realizado es un contrato de compraventa internacional. Se define como un contrato que presenta puntos de conexión con 2 o más países, es decir, con 2 o más ordenamientos jurídicos, en este caso España y Nueva Zelanda. Como definición general, se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactado entre 2 o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados o países distintos. Segunda pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Obviamente, con la respuesta de la pregunta anterior, sí se tiene en cuenta que es un contrato de carácter internacional. ¿Sí? Existen varios elementos esenciales que nos llevan a esta respuesta, lo cual son que las partes se llevan a cabo la negociación en países diferentes, con domicilios diferentes como son Nueva Zelanda y España. Tercer pregunta, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Bueno, aquí, como ya se analizaron en las lecturas anteriores, los contratos electrónicos son acuerdos de voluntades celebrados a través de medios electrónicos, como bien lo dice la definición, por los cuales las partes establecen de forma volitiva obligaciones exigibles. De acuerdo a este caso analizado y a Luciana Beatriz Scotti en su libro Contratos electrónicos, un estudio desde el derecho internacional privado argentino, se observa que un tipo de contrato internacional por medio electrónico que observamos en este caso es, según el objeto, el cual es aquel que se realiza para la adquisición de bienes tangibles que deben ser enviados físicamente, usando canales tradicionales de distribución y en este caso el equipo quirúrgico son bienes tangibles. El otro tipo de contrato de electrónico es según los objetos involucrados, donde se define el tipo business to business, ya que comercian 2 empresas donde empresa y proveedores llevan a cabo esta negociación. Siguiente pregunta, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa internacional se encuentran enmarcadas en el documento Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, entre las que se encuentran las siguientes. Las partes de un contrato internacional son el vendedor o exportador y el comprador o el importador. Y sus obligaciones son del vendedor o exportador entregar la mercancía, después de transferir la propiedad,
hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y también en la Convención de Viena. El transporte, si así se ha acordado en el contrato, la identificación de mercancías y pues obviamente que estén en buenas condiciones. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador es el pago de la mercancía y el recibimiento de la misma. En el caso que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor debería exigir al comprador el cumplimiento de la misma, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe de aplicarse? Bueno, en el clausulado del mismo contrato debe de especificarse la determinación del ordenamiento jurídico aplicable y en este caso observamos, como bien nos dice esta pregunta, que no fue así. La contratación internacional se complementa por diferentes mecanismos internacionales. Para efectos del presente trabajo, vamos a analizar los dos más relevantes en el funcionamiento de los contratos internacionales. Por una parte, es la aplicación de la Convención de Viena para los contratos de compra-venta y por otra, los Incoterms. Desafortunadamente, ambos son poco conocidos o mal aplicados al momento de la contratación. Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, nos remitimos también al documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En la sección 3, artículo 45, nos hablan de los derechos y acciones en caso del incumplimiento del contrato por el vendedor. Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en esta convención, lo cual es un documento extenso, exigir la indemnización de los daños y perjuicios. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho, como cancelación del contrato. 3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Siguiente pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede de acuerdo al artículo 73 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Nos dice que en los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercancías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa entrega. Por último, nos solicitan enunciar qué cláusulas creemos que pueden ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Fillings para prevenir futuros conflictos. Todo contrato, aunque no exige la formalidad y sea por medio electrónico, como lo fue en este caso, debe de contener las siguientes cláusulas. En este caso, el contrato de compraventa internacional, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa. Aunque no se especifica la forma de elaboración de un contrato, de acuerdo a lo que exige, se solicita lo siguiente para prevenir riesgos futuros, como lo fue en el caso del hospital. Se debe de agregar un preámbulo, es decir, identificación de cada una de las partes, declaraciones que tengan ambas empresas, objeto del contrato y descripción de las mercancías, precio y condiciones de pago, plazos y condiciones de entrega de la mercancía, inspeccionar las mercancías, que esto fue un dato que seguramente por ahí no inspeccionaron el exportador, derechos de propiedad, transmisión del riesgo,
garantías que tiene el vendedor y derecho de reclamación del comprador. En este caso, esta cláusula es muy importante en el caso del hospital para que ellos puedan reclamar al comprador y que esté estipulado desde el momento que hagan su contrato. Aspectos sobre la propiedad industrial, cláusulas de arbitraje comercial, modificaciones y correcciones al contrato, la vigencia del contrato, que aquí vemos que sí lo tenía, legislación e idiomas aplicables, es decir, aquí nos mencionan que no hubo una cláusula de qué legislación o qué ordenamiento jurídico iba a ser aplicable en este caso. También deberían de poner un mecanismo para la solución de controversias. En este caso, puede el laboratorio decir que sí mandó la mercancía adecuada, pero no se cumplieron con ciertas normas. Este mecanismo también es muy importante para llevar a la conclusión o llegar a la conclusión de cualquier situación presentada. Es muy importante una cláusula de causas de anulación del contrato en este caso y otras disposiciones. ¿Qué otras disposiciones? Puede ser un cambio de precio, puede ser que no encontraron la mercancía y pueden cancelar alguna compraventa, alguna materia de compraventa, pueden cambiar el color, pueden cambiar la marca, etcétera, pero otras disposiciones también son importantes que se agreguen. En este caso, si hubieran agregado tal vez todas estas cláusulas, se hubieran evitado muchos conflictos. Muchas gracias.